Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gustan sentarse un momento. Tenemos la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Un hombre que, según él mismo nos dice en el evangelio que hoy se lee, escogido para su fiesta, era recaudador de impuestos. ¿Qué era un recaudador de impuestos en tiempos de Jesús? Un judío que se contrataba con los romanos para cobrar impuestos a sus propios paisanos, como una especie de traidor. Se presta para que nos sigan abusando, nos sigan oprimiendo con los impuestos altos. Lo consideraban pecador. Y luego, ¿qué hacía un recaudador de impuestos? Se enriquecía muy pronto, con dinero pues mal habido. Era una profesión de pecador. El que era recaudador igual a pecador. Se alejaba de Dios, se alejaba de la comunidad judía, ya no oraba, era como marginado. No sé si ahora podríamos comparar esa profesión con algunas. El narcotraficante. Uno sabe, un narcotraficante es igual a pecador, está lejos de Dios. Su labor es ilícita, está en pecado grave y generalmente no están cerca de Dios, odian, matan, hacen mucho daño. O no sé, quienes promueven, por ejemplo, la pornografía, igual a pecador, su oficio es ese. Es decir, personas que nadie pensaría que pudieran llegar a ser llamadas por Dios, por Jesús. Y lo dice con toda humildad San Mateo. Voy a volver a leer el inicio del Evangelio. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos. O sea, con todas las letras, él no se avergonzaba. O más bien era lo suficientemente humilde para saber: era yo recaudador de impuestos. Como alguien que esté ahora cerca de Dios y diga: yo era asesino. Y sí, hemos conocido personas: yo era sicario, yo debo muchas muertes. Y ahora quizás sea un apóstol, quizás sea un ministro de Dios, quizás sea un hombre muy religioso. Y él no le daba pena, lo dice en su evangelio. Estaba sentado en la mesa de recaudador de impuestos. En Cafarnaúm sucedió esto. Un pueblo importante, por ahí pasaban mucha gente. Y ahí estaba la garita, ahí tenían que pagar impuestos. Y él se dedicaba a recaudar mucho dinero, vivir con lujo, lejos de Dios, lejos de los demás. La sorpresa fue que Jesús le dice: sígueme. A uno que era pecador. Señal que Dios a todos nos llama a convertirnos, a cambiar, a seguirlo. A nadie hace a un lado. Nuestro Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de Dios. A nadie le niega la tabla de salvación. ¿Se podrá convertir un asesino? Sí. ¿Se podrá convertir un líder que debe muchas muertes? Sí.
¿Se podrá convertir un ladrón cuyo oficio es ese y que ha hecho mucho daño? ¿Sí? Dios llama a todos a una vocación de seguimiento de Él. Es como el primer mensaje que nos deja la vida de San Mateo. ¿Qué hizo San Mateo? Lo dice en pocas palabras. Él se levantó y lo siguió. Y no es simplemente el hecho, pues se paró para seguirlo. No es el gesto, eso lo hace cualquiera, levantarse y todo lo que significa eso. Incluso la palabra se levantó, estaba hundido en el pecado, hundido en el lujo, hundido en la corrupción, hundido en la falta de fe. Dejar eso no debió haber sido fácil para San Mateo. Seguir a un pobre que no tiene ni dónde reclinar la cabeza cuando él tenía todo. Acostumbrarse a otro género de vida más austero, en obediencia, en humildad, dejar de ser el jefe, de recaudadores, para ser un humilde seguidor de un profeta humilde, pobre, Jesús de Nazaret. Se levantó y lo siguió. Ojalá nosotros podamos levantarnos y seguirlo. A eso estamos llamados. ¿De qué quiere el Señor que te levantes, que me levante? Cada uno tiene que discernir. Levántate de tu orgullo, de tu vanidad, de tu soberbia, de tu apego materialista, de tu pereza, de tu comodidad. ¿De qué querrá el Señor a cada uno? Pedirnos que nos levantemos, aprendamos de San Mateo. Él fue capaz. Y luego hizo un banquete como para despedirse Mateo. ¿A quiénes invitó Mateo? Pues a los que eran como él, pecadores. No invitó a gente santa, buena, a hombres de Dios, pues invitó a los suyos. Cada uno se junta con los que son parecidos, sus semejantes. Uno tiene amigos que piensan como uno, son como uno generalmente. ¿Cuáles eran los amigos de Mateo? Pues la gente pecadora, sin fe, sin Dios. Estaba en su mesa de recaudador, estaba en su casa, en ese banquete. Dice, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Nuestro Señor no dudó en mezclarse con gente pecadora. Este no era un profeta como los que había en ese tiempo, que se alejaban de la gente mala. Jesús convivía con todos. Se metía en medio de la masa de pecadores. Y eso escandalizó a los fariseos, y le dicen a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? ¿Que no es un hombre de Dios? ¿Que no es un santo? ¿Por qué se mezcla con gente mala? Y entonces Jesús los oyó, dice así San Mateo, y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Una frase lapidaria, de esas frases famosas de Jesús. No son los sanos los que necesitan del médico. Los sanos, los que se creen sanos, pues no acuden al médico. ¿Quién necesita al médico? Los enfermos. Jesús vino para salvar a los pecadores, como echándoles en cara a los fariseos. Si ustedes se sienten sanos, santos, por eso no aceptan a Jesús. Pero Él vino para salvar a los que están enfermos, a los pecadores. No son los sanos los que necesitan de médico. Si tú te sientes bueno y santo, no te acerques a Dios. Pero si te sientes pecador, y ojalá todos tengamos la capacidad de en verdad sentirnos pecadores, somos pecadores. Necesitamos de Jesús, no es un lujo acudir al Señor, a su gracia, a su palabra, a la oración, a la liturgia, a la vida de iglesia. No es un lujo, es una necesidad. Si no fuera por esta ayuda de Dios, pues yo no me convertiría, me perdería, me condenaría si el Señor no me ayuda. Pero Él vino afortunadamente, no me desprecia, no despreció a Mateo ni a los publicanos y pecadores, no me desprecia a mí a pesar de ser pecador, me busca. De hecho, llegó a decir nuestro Señor, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Ojalá nos sintamos, experimentemos
que somos débiles, pecadores. Si no fuera por su ayuda, ¿quién sabe cuántos pecados graves hubiera cometido? A veces cuando leemos de personas conocidas se impacta a uno que yo me acuerdo de haber leído a un señor conocido, mató a su esposa. La primera reacción puede ser, ¿cómo? Si yo lo conocí, ¿cómo que mató a su esposa? No, escandalizado uno. Y luego ya cuando se entera uno por qué la mató, por infidelidad, y el hombre era impulsivo, yo lo conocí, era compañero de la escuela, está en la cárcel. Y la primera reacción es escandalizarnos, pero luego la segunda, ya meditando, yo en su lugar hubiera hecho eso y quizá algo peor. Si no fuera por la gracia de Dios. Primero que no me hizo casarme, ¿verdad? No tengo el riesgo de matar a una esposa, pues. Pero si yo hubiera estado casado y hubiera estado en una situación como él, sin la gracia de Dios, mato a ella y mato no sé a cuántos más. Si no, no podemos escandalizarnos de los que hacen mal. Si tú no lo has hecho, no porque eres bueno, sino eres pecador también, la gracia de Dios te ha salvado. Y es real esto, no es una pose, tenemos que saber que somos pecadores. Y por eso acudimos, pues, para ir convirtiéndonos, ir mejorando nuestra vida, ir haciendo obras de misericordia, tener el corazón lleno de paz y de alegría, por la gracia de Dios. Él vino a salvar a los pecadores. Hasta la Virgen María tiene una advocación, refugio de pecadores. También María nos ayuda a los pecadores. Si tú no te sientes pecador, no recibirás la ayuda ni de Dios, ni de María, ni la intercesión de los santos. Hoy le vamos a pedir a San Mateo que nos ayude. Él que entendió bien lo que era ser pecador, lo vivió y experimentó la misericordia de Dios, que Él nos ayude a saber que somos pecadores, aceptar que somos pecadores y que es por la gracia de Dios por lo que podemos salvarnos. Y luego les dice nuestro Señor a los fariseos, vayan pues y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Los fariseos se sentían buenos, justos. Yo ando con los pecadores porque los quiero llamar a mí. Y ustedes, de paso, aprendan. Yo quiero misericordia, ustedes no son misericordiosos. Hacen muchos sacrificios, muchos rezos, mucho culto externo, hablan siempre de Dios, pero en su corazón no hay misericordia. Aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Aprendamos nosotros a ser misericordiosos también como los demás, a no condenarlos, como hicieron los fariseos. ¿Algún otro dato que sepamos de San Mateo, aparte de esta enseñanza espiritual? San Mateo, después de ser apóstol, escribió un evangelio. Estamos ante un hombre tan importante en la iglesia que es apóstol como los 12 y evangelista como los 4. Nada más hay 4 evangelistas. Y él fue el primero que escribió el evangelio, dirigido a los judíos. El primero que lo escribió en lengua aramea y se perdió, no lo conservamos. El Mateo arameo, que se llama. El que conocemos de San Mateo es griego, en griego, pero fue el primero. Puso por escrito, sobre todo para los judíos, todo lo referente a Jesús, sus hechos y sus dichos. Un evangelio pues que ha iluminado a la iglesia durante 2000 años. Los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El primero fue Mateo. Después de ser publicano, tuvo la gracia de escribir, inspirado por el Espíritu Santo, su evangelio. Luego sabemos, o más bien se cree, no tenemos certeza histórica, que se fue a evangelizar en el oriente, Persia, sobre todo Etiopía. Él estuvo en Etiopía y allá lo mataron. Por eso el color rojo de la fiesta litúrgica de San Mateo, que nos recuerda la sangre derramada. Se le representa, entre otros íconos, con una espada, porque fue muerto a espada. Con una espada cerca lo degollaron
San Mateo según una tradición. Y parece que fue pues por su obra a favor del cristianismo. Parece que se opuso al rey que se quería casar con su sobrina propia, y la sobrina era cristiana, y San Mateo se opuso al rey, un poco como San Juan Bautista, que por oponerse al poderoso rey Herodes fue degollado. Así también San Mateo se opuso a un matrimonio ilícito, impuro, entre un tío rey y la sobrina. Y la sobrina, por ser cristiana, pues se negó, apoyada por San Mateo. Eso fue lo que le causó la muerte. Y se le venera cada 21 de septiembre. Y es patrono especialmente de los que manejan dinero. Hoy pedimos por banqueros, por los que trabajan en la bolsa, gente que maneja dinero. Él administraba dinero. Y es patrono, claro, de los que son cristianos, de los que son santos, de los que quieren seguir a Jesús, de los que son honestos. Y todos de alguna manera manejamos dinero. Todos somos administradores, aunque sea de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestra casa. Que San Mateo nos ayude a ser buenos administradores, justos, rectos y sabios. Porque hay cuánta gente por mal administradora quiebra, su vida se viene abajo. Ha habido suicidios a causa del mal manejo o de la mala economía que tienen. A veces no es por su culpa, es el sistema, pues no es tanto por su culpa, pero cuánta gente. Incluso últimamente en los casinos mucha gente maneja mal su dinero, hay gente que pierde mucho en los casinos. Hoy quiero pedir a San Mateo por esas pobres gentes enviciadas, que pierden, que desarrollan un caos familiar a causa de malgastar, y esos que son manirrotos, y esas mujeres que tienen obsesión por lo material y que usan. Hay que pedirle a San Mateo, él que ya está en el cielo, haznos sabios, que sepamos usar bien de los bienes materiales. Que así sea.